¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Si estás comenzando en el mundo de la arquitectura o de la construcción, probablemente te hayas encontrado con algunos problemas al leer planos arquitectónicos. Pero no te preocupes, no eres el único. Hoy vamos a hablar sobre los errores más comunes que muchos principiantes cometen al interpretar planos y lo más importante, te explicaré cómo evitarlos. Desde errores en la escala hasta la mala interpretación de la simbología. Te guiaré paso a paso para que no tropieces en estos detalles que pueden causar grandes problemas en tu proyecto. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. El primer error y uno de los más comunes es no interpretar correctamente la escala. Los planos arquitectónicos se dibujan a diferentes escalas según el tipo de plano y el detalle que se necesite. Por ejemplo, una planta de un edificio podría estar a una escala de 1 a 100, mientras que un detalle constructivo podría estar a una escala de 1 a 20. Si no prestamos atención a la escala indicada en el plano, podemos cometer graves errores al interpretar las dimensiones de los espacios y los elementos. Para evitar esto, siempre revisa la escala antes de empezar a leer el plano. Si estás trabajando con planos impresos, utiliza un escalímetro o regla de escalas. Si estás trabajando en un formato digital, asegúrate de configurar muy bien la escala correcta en tu software de dibujo. El segundo error es confundir los tipos de líneas y la simbología. Los planos utilizan líneas de diferente grosor y estilo para representar diferentes elementos. Por ejemplo, las líneas continuas suelen representar elementos visibles como paredes, mientras que las líneas punteadas pueden indicar algo que está por encima o por debajo del plano de corte, como techos, muebles ocultos, etc. Por ejemplo, un muro de carga se representa con una línea más gruesa que un muro que no es cargador, o también conocidos como muros divisorios. Es importante que entiendas que el plano nos da más información, no solo con textos o dibujos, también con calidad de línea. Un error común es confundir una línea de proyección con una pared, o no entender que representa una línea punteada. Para evitar este error es esencial conocer la simbología estándar y los tipos de líneas utilizados en los planos. Normalmente en un margen del plano o en una leyenda se explica la simbología utilizada, así es que asegúrate de revisarla siempre. Aquí un ejemplo de lo que te comentaba de las líneas segmentadas. En este caso, esta línea punteada significa que ahí va a ir algo por encima del nivel de este librero. Así es que tendríamos que consultar con el proyectista a ver si es una losa de concreto o si solamente es una repisa. En este caso, por acá tenemos lo que es indicada la campana de la cocina, y por este lado tenemos estas líneas segmentadas sobre la cochera, lo cual en este caso nos indica que la cochera no va a estar techada, sino que solamente va a tener unas vigas o pérgolas como vista, pero no va a contar con una cubierta. El siguiente error frecuente es no interpretar correctamente las cotas. Las cotas indican las dimensiones o medidas precisas de los elementos en un plano, y el malinterpretarlas puede llevar a errores de construcción. Por ejemplo, puedes pensar que una habitación mide 5 metros cuando realmente mide 5,50 porque ignoraste una cota. Para evitar este error, asegúrate de leer todas las cotas o acotaciones y comprueba que las dimensiones sean coherentes con el resto del plano. Además, fíjate si el plano tiene cotas de ejes o cotas de objetos, ya que esto te indicará cómo se mide cada elemento. El cuarto error es ignorar los planos de secciones y elevaciones.
Muchos principiantes se enfocan solo en la planta de la distribución, pero se olvidan de consultar las secciones o cortes y elevaciones, que son esenciales para entender la altura y volumen de los espacios. Un espacio puede parecer de una forma en planta, pero la sección te dará información clave sobre la altura del techo, desniveles o cómo interactúan los elementos verticales. Así es que no te saltes estos planos, te darán una visión más completa del proyecto. El quinto error es no identificar correctamente puertas, ventanas y mobiliario. En los planos las puertas se suelen representar como un arco que muestra hacia dónde se abren y las ventanas se representan con líneas simples o dobles en las paredes. Un error en su interpretación puede llevar a malas decisiones de diseño e incluso errores constructivos. Siempre revisa la simbología de las puertas y ventanas y asegúrate de comprender hacia dónde abren, ya que esto afecta la circulación y el diseño del espacio. El sexto error, que puede resultar bastante costoso, es no considerar las instalaciones, ya sea eléctricas, de agua, de gas, etc. Los planos arquitectónicos no solo muestran paredes y ventanas, sino también las instalaciones eléctricas, sanitarias, de ventilación, etc. Ignorar estas instalaciones puede afectar drásticamente el diseño y la funcionalidad de una construcción. Para evitar esto, asegúrate de revisar todos los planos relacionados con las instalaciones y coordinar los elementos arquitectónicos con ellos. Esto es esencial para evitar problemas en la ejecución de la obra. Aquí podemos ver algunas de las simbologías de un plano de instalación hidráulica. Siempre es importante verificarlo, ya que el omitir dejar instalaciones hidráulicas, sanitarias o de electricidad nos va a generar un grave problema y un costo bastante excesivo de reparación, sobre todo para el dueño. Y esto afectará si eres constructor, albañil, va a afectar gravemente en las recomendaciones que te darán, sin hablar de que puedes perder el trabajo en ese momento. Por eso es importante saber interpretar los planos de instalaciones y dejar siempre las preparaciones necesarias. Y bueno, ahí lo tienen. Estos son algunos de los errores más comunes al leer planos arquitectónicos y cómo puedes evitarlos. Recuerda, la práctica hace al maestro y con el tiempo te sentirás más cómodo interpretando todos los detalles de un plano. Si te ha gustado el video y te ha sido útil, no dudes en darle un like y suscribirte para ver más contenido sobre arquitectura y diseño. Y nos vemos en el siguiente video.